Muy buenos días, mi nombre es Ángeles Ruiz y soy estudiante de la Universidad Vizcaya de las Américas de la licenciatura en fisioterapia. Buenos días, mi nombre es José. Y bueno, el día de hoy llevaremos a cabo una entrevista a una psicóloga. Esta es una tarea de la asignatura Fisioterapia en el Deporte a cargo de la maestra Karen Margaret. Y para empezar, pues vamos a presentar a la psicóloga el día de hoy. ¿Nos puede decir su nombre, su lugar de trabajo, su edad? Mi nombre es Noemi de Rosario Cayala, soy psicóloga, psicoterapeuta clínica. Estoy trabajando ahorita en consultorio particular en el Instituto Nacional para el Desarrollo. Tengo 38 años. ¿Cuántos años lleva ya ejerciendo? Ejerciendo propiamente en el contacto directo con las personas, llevo ya aproximadamente 18 años. Sí, bastante. ¿Nos podría mencionar si ha trabajado con atletas de alto rendimiento? Claro, mira, en el inicio de mi nivel profesional estoy trabajando en un proyecto para atletas y a mí me tocó, o me asignaron, mejor dicho, trabajar con atletas de tiro con arco, tiro. De ahí el segundo acercamiento ha sido con atletas que ya se han retirado, pues esa época. ¿Qué tal ha sido su experiencia trabajar con atletas? La experiencia ha sido interesante. ¿Por qué? Porque el atleta lleva muchos constructos emocionales de exigencias, de expectativas que le imponen desde el inicio, ¿no? Desde muy pequeños, alrededor entre los 3, 4 años dependiendo del deporte. Entonces ha sido muy interesante por el tipo de circunstancias que presentan, ya sea en el contexto del entrenamiento, a nivel familiar, por todos los elementos que van perdiendo, y también a nivel del manejo del estrés. Okay. Un aspecto importante que usted considera en la salud mental de los atletas de alto rendimiento, ¿cuál podría ser? Hay dos elementos. Tiene que ver uno con la forma en que afronta el estrés y las expectativas. No es lo mismo un atleta que hace un deporte porque le interesa, le apasiona, a un atleta de alto rendimiento que continuamente tiene expectativas cargadas sobre el ganar. Y el expectativas cargadas sobre el ganar incluye el manejo del estrés, los miedos frecuentes a lastimarse y el miedo posterior de qué va a pasar cuando se retire o en qué momento se tiene que retirar. Y entonces son tres elementos que se manejan de forma diferente. Por una parte, el afrontar el estrés, tanto el estrés dentro del contexto del entrenamiento, que entrenan en más de 8 a 12 horas constantes, donde tienen no solamente una carga de cansancio física, sino es una carga de cansancio mental en donde tienen que dar metas, tienen que constantemente escuchar gritos. ¿Por qué? Para que se acostumbren a los ambientes de competencia donde hay ruidos constantes y él tiene que, o ella tiene que centrarse en una posición en específica. Y eso pues lleva a estructurar cambios orgánicos dentro de la persona. Entonces me pareciera que este afrontamiento, este manejo del éxito, las expectativas son tan indispensables. Desde ese punto de vista como psicóloga, ¿usted cómo lo trabajaría? Me voy a dos puntos. Uno, en campo. En campo, el psicólogo deportivo está en campo acompañando los procesos emocionales y el afrontamiento del estrés. O sea que mientras el entrenador está trabajando con técnicas, el psicólogo va a ir ayudando a contener la emoción de la persona. Y fuera del campo para todas las demás pérdidas. ¿Por qué hablo de pérdidas? Un atleta de alto rendimiento no tiene contacto familiar o tiene muy poco contacto familiar porque su entrenamiento abarca más. Sus pocos ambientes o compañeros tienen que ver con el entrenamiento y el contacto más fuerte tiene que ver con el entrenamiento. Entonces, resguarda todo el núcleo social y se convierte en el deporte como su único su única vía de vida. Entonces, ¿qué pasa? Que comienza a presentar aislamiento
pensamientos, que llevan a comportamientos un tanto hacia trastornos de personalidad como trastornos de conducta alimentaria, depresión, ansiedad, y en claro ejemplo está como este atleta Michael Phelps, ¿se recuerdan que él es actualmente, a pesar de que está retirado, está trabajando en la salud mental porque él habla sobre el proceso de depresión y ansiedad que vivió durante todo el proceso de la atleta. Entonces, aquí hay dos motivos. Bueno, una vez que ya el deportista ya cumplió todos esos estándares, ya, por ejemplo, se esforzó demasiado, redujo su círculo social, ¿cómo él adopta cuál es la forma en la que él pasa ese momento si pierde la competencia? Eso es interesante y tiene que ver nuevamente con afrontar. Si el atleta ha sido acompañado por un especialista de salud mental durante todo el proceso, la forma de afrontar va a ser un poco más pues acompañada. Sí va a ser dolorosa porque es una pérdida de lo que él trabajó al final de cuentas, ¿no? Pero va a estar acompañado y va a contener muchos los elementos. Sin embargo, cuando no está acompañado por un proceso emocional, entonces ahí sí aparecen elementos de ansiedad, de depresión, que pueden, pues al final de cuentas, comenzar a dar baja su rendimiento deportivo. ¿Por qué? Porque si la persona siente un vacío en donde ya no hay una motivación para poder enfrentar su deporte, entonces va a comenzar a preguntarse o a crear creencias de si es tan bueno o no. Efectivamente, de ser suficientemente bueno, y entonces ya envejecí, ya no soy suficiente. Y ahora, ¿qué descripciones de personalidad o características de personalidad podemos encontrar en el deportista? En general, el primero tiene que ver con afrontar el estrés. Y voy a seguir hablando sobre esto. Afrontar el estrés, la motivación intrínseca, y de ahí varía dependiendo del deporte. Por ejemplo, tiro con arco, que es un deporte individual, se trabaja los factores relacionados con la interiorización, o sea, se tiene que centrar en sí mismo para poder identificar los factores y poder lanzar. Cosa diferente que surge, por ejemplo, con un fútbol, donde tiene que haber un nivel de agresividad nato del deportista, porque normalmente tenemos como la agresividad para no del deportista. Cierto nivel de agresividad es bueno, pero además tiene que tener un nivel de socialidad donde pueda tener comunicación con sus compañeros, donde pueda interactuar, donde pueda buscar toma de decisiones diferentes a los deportes individuales. Y ya finalizando, ¿cómo es la integración interdisciplinaria entre el fisioterapeuta y el psicólogo? El psicólogo. Bien, la integración, vamos a ponerlo así, todos somos importantes para el deportista. La salud total y el bienestar son un triángulo en donde está la parte emocional, física y social. Obviamente en la parte física, si el sujeto no está bien, generan pensamientos, no soy suficiente porque ya me lastimé, y entonces comienza a generar malestar. Pero si en la parte psicológica no está bien, entonces comienza a generar comportamientos orgánicos. Voy a ponerte un ejemplo, la ansiedad. La ansiedad es un activador dentro del cognitivo conductual, que es donde yo trabajo un poco más, lo manejamos como una emoción no funcional, el cual es como un activador en nuestro cerebro que nos hace estar en alerta. Y al estar en alerta, activa nuestro cuerpo, incluyendo nuestra función para huir. Entonces, que identifica que el cuerpo se tensa, que se prepara el nivel de gastritis, que el corazón late más fuerte. Y entonces, si se tensa, deporte puede sufrir incluso un infarto, ¿no? ¿Cómo entran ustedes? Ustedes generan planes para la prevención y el tratamiento de algunos elementos de lesiones. Y entonces al trabajar la parte orgánica con estos movimientos que ustedes realizan, con estos
planes que ustedes realizan, me ayudan a mí a trabajar la parte orgánica de la ansiedad. Entonces van totalmente de la mano. Me voy por otro ejemplo. Supongamos que el atleta tenga depresión. La actual modalidad es la activación, es el modelo de activación conductual que involucra el movimiento. Quienes generan o quienes conocen más del movimiento fisiológico, pues entonces en el trabajo del fisioterapeuta pues van contemplados, ¿no? Y los sentimientos emocionales. Bueno, pues fue muy interesante la plática, la verdad. Había muchísimas cosas que nosotros como futuros fisioterapeutas debemos de tener en cuenta. Y bueno, pues esto sería todo de nuestra parte y muchas gracias, maestra. Gracias. Ustedes.